Bueno, continuamos con el devocional. Hoy vamos a estar leyendo el capítulo, entramos al capítulo 5 de Primera de Juan. Dice así la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra, danos sabiduría, y espero que este pasaje que leamos pues sea de provecho para nuestra vida espiritual, nuestra vida acá, y que podamos sacar algunas, no solo aplicaciones, sino verdades que sirvan de provecho para nuestra vida cotidiana, seguir creciendo en ti. Dice Jaime, mi persona, y que hablemos pues lo que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Quiero leer Ajá. en otra versión, versículo 1, ¿Qué que fue versión? la versión, nueva traducción viviente. Ok, ahí la tengo, ahí la pongo Ok. también. 5:1. ¿Ya? Ajá. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Ahora, si piensas bien en lo que estudiamos en la lección anterior, eso era el mensaje que nosotros vimos, ¿no? Estaba hablando de uno que tiene el amor de Dios porque ha nacido de nuevo, entonces esta persona ama a los demás, y el que no ama, entonces no ama a su hermano, a quien ha visto. Ujú. ¿Cómo es posible que puede amar a Dios? Mire, en este versículo 1 empieza hablando de, de creer, y la palabra creer es, es más que pensar o conocer, es poner su fe en, es algo que tiene que ser actual. Y este verbo es presente activo, es algo que sucede en su vida, es algo que es una realidad. Y esta persona dice que es nacido de Dios, y es interesante que esa palabra nacido es en otro tenso del verbo, es el perfecto pasivo. Quiere decir que Él me nació, Él me engendró, se puede Ujú. decir. Es la idea aquí. Entonces, tenemos que reconocer que nosotros sí ponemos nuestra fe en Cristo, pero en ese segundo sucede muchas cosas en nuestras vidas. Yo vi una lista una vez de todas las cosas que sucede en la persona que cree en Jesucristo. Llega a ser hijo de Dios, llega a ser amigo de Jesús, el Espíritu Santo entra en él entra en Cristo, él nace de nuevo, y además ya está justificado, ya está redimido, está comprado. eh, es un montón de cosas que sucede en este momento, son palabras teológicas que usamos mucho y a veces no entendemos. Pero la persona que pone su fe en Jesucristo, Dios dice, mire, ustedes estaban perdidos, estaban separados, estaban en las tinieblas. Yo mandé mi Hijo. Él murió en la cruz del Calvario siendo el sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado. Y la Biblia dice yo quiero decir que es hebreo, dice que en todas las maneras fue
tentado como nosotros, pero sin pecado. Entonces, él vivió la vida que nosotros vivimos. Ahora, él no tenía celulares, no tenía carro, etcétera, pero él tenía todas las tentaciones de la misma forma. Las tentaciones de su día sufrió todos. Fue amenazado y no cedió. Eh, Fue golpeado y siguió firme porque él sabía que estaba eh, muriendo para pagar el precio por nuestros pecados. Entonces, cuando uno reconoce que Cristo murió para quitar mis pecados, para hacerme un hijo de Dios, para cambiar mi naturaleza y darme vida eterna, y uno pide a Dios que le confiesa, Señor, yo soy pecador, yo no merezco la salvación, pero yo quiero ser hijo tuyo, yo quiero creer, poner mi fe en Jesús, yo sé que Él murió para darme la salvación, yo quiero recibir esta salvación, quiero que entre en mí la persona de Jesús o el Espíritu Santo para vivir en mí, yo te doy mi vida. En ese momento, esa persona llega a ser hijo de Dios. Dios le hace nacer de nuevo. Mm. Bueno, pero ahí es un reto interesante, Jaime. Y aunque no, bueno, quiero comenzar diciendo esto. Hay que entender que esta persona que escribió esta carta, que también escribió el Evangelio, es Juan, el discípulo más joven de Jesús, que era conocido como el discípulo amado, pero también era un pescador, alguien del vulgo. Y aquí de verdad, especialmente todo lo que viene diciendo acá, porque aquí Juan está escribiendo una carta para hacer una apologética o para confrontar un pensamiento de una escuela que era considerada como que muy inteligente, de estudiosos griegos. Y esta persona con un humilde proceder, nunca hemos visto la escuela a la que Juan fue, pero si le vemos la historia, pues un pescador a veces ni siquiera iba a una escuela. La escuela que Juan tuvo fueron 3 años al lado de Jesucristo en un ministerio interesante, escuchando y aprendiendo, y después obviamente creemos que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo inspiró a Juan, pero todo el paquete teológico que dice Juan en ese versículo es increíble y no se puede dejar de lado, porque dice todo, ahí no está incluyendo, no está hablando de salvación universal, está hablando específicamente las personas que creen, ¿no? Entonces todo aquel que cree, y ahí la palabra de creer no es solamente, es una palabra que conlleva obviamente fe, pero muchas veces la gente piensa que fe es solo creer, pero la fe es confiar también, Ujú. ¿no? Lo que la gente a veces no entiende que, por lo menos yo siempre hablo de fe y digo que todos tenemos fe, especialmente ahora que todos manejamos y cuando la luz en el semáforo está verde, todos seguimos adelante por fe, porque tenemos fe que el otro va a parar. Pero si el otro que tiene la luz roja no para, por eso se llama accidente. Entonces, todos tenemos fe, pero aquí Juan no está hablando de una fe común o normal, sino está hablando una fe puesta en un objeto o en este caso en una persona. Dice todo aquel que cree que Jesús, y esto me gusta porque aquí está nombrando al personaje que es Jesús, el hijo de María, que quedó embarazada o concibió de él virgen, ¿no? Dice, Ujú. todo aquel que cree que este Jesús es el Cristo, y esa palabra Cristo no era el nombre de Jesús, sino es el título del Mesías que los judíos estaban esperando, que era de la descendencia. Y ahí es increíble cómo en ese simple versículo Juan está construyendo todo un argumento teológico para decirle a las personas, si tú pones tu fe en Jesús, entonces has llegado a ser, y ahí te habla del título, Hijo de Dios. Cuando va a Juan capítulo 12 dice todo aquel que cree, bueno, y todos muchos versículos en el Evangelio de Juan dice que cuando creemos seremos hechos hijos de Dios de una manera legal. Versículo 14 del capítulo 1 dice que no fuimos engendrados de sangre y carne, sino de potestad de Dios. Pero aquí es interesante porque dice, y todo el que ama al Padre,
Y otra vez viene con el mismo argumento de antes, ¿no? El que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Me gusta esto porque Juan está poniendo un argumento teológico sólido para lo que podemos decir técnicamente soteriología, que es la única manera de ser salvo, es poniendo tu fe en Cristo o en Jesús, que es el Cristo. Y yo quiero añadir a lo que tú decías, Jaime, tú decías que sufrió y pagó y todo eso, pero este Jesús nos entiende completamente, porque si de verdad ponemos atención, observamos la vida de Jesús, Jesús sufrió humanamente muchas cosas. Su padre terrenal, que era José, murió. En cierto sentido, Jesús quedó huérfano. Después fue perseguido y tuvo que huir a Egipto. Jesús vivió como migrante. Jesús después volvió y fue rechazado. Vivió obviamente sin su padre y él siendo el hijo mayor. Me imagino que tuvo que aprender a trabajar a corta edad, duro para ayudar a su mamá y a sus hermanos, No, y ¿no? tenía bastante hermanos también. Sí, hoy leía a Santiago y Santiago comienza diciendo, Santiago, siervo de Jesucristo. No sé cómo era su relación mientras Jesús estaba haciendo su ministerio, pero se nota que como que tenían un poquito de desacuerdo porque no entendían bien a Jesús, pero después de él morir en la cruz como que entendieron quién era ese hermano mayor y le aceptaron como el Cristo también. Y por eso Santiago en su carta, yo creo que Judas también que es otro hermano de Jesús, se nombran como siervos de Jesús. Entonces, es interesante todo lo que Jesús sufrió o padeció por ser humano. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo que dormir, tuvo cansancio. Obviamente tenía sed porque pidió agua en una ocasión. Entonces, me encanta porque aquí Juan está haciendo una apologética con personas que decían, hey, si este Jesús no es espiritual, entonces es malo, porque la materia es malo. Pero aquí Juan está hablando de ese Jesús 100% hombre y 100% Dios. Entonces, si tú crees en este Jesús que es 100% hombre, 100% Dios, que es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Ahí está la base. Y si eres un hijo de Dios, no tienes excusa para no amar a los hijos nacidos de Dios o a tus hermanos en Cristo. Y yo creo que es una carta que me gusta porque, especialmente yo soy una persona que cuando alguien me hace algo, yo digo, se me olvida ese versículo que la venganza es mía, dice el Señor. Yo le digo al Señor, dame un cupón que yo quiero cobrar. Pero cuesta bastante porque cuando lees estos pasajes, Dios te está diciendo, necesitas aprender a amar como yo he enseñado. O necesitas amar a mis hijos también, que son esos otros creyentes que están ahí a la par. Y pues obviamente cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su manera de pensar, su manera de vivir. Pero si seguimos este manual, yo creo que podemos tener por lo menos muchas cosas en común, ¿no? Pero la base, obviamente, para reflexionar, es poner tu fe en Cristo Jesús, tu confianza en Cristo Jesús. Sí, y esta palabra creer es un verbo presente activo. Quiere Ajá. decir que yo hago la acción. Soy yo que creo y creyendo Dios me hace nacer de nuevo. Pero no es que Dios me escogió y después Dios me hizo nacer. No, Dios me dio la oportunidad, me dio el regalo. Yo tenía que creer, recibirlo para nacer de nuevo. Y sinceramente, para poder desarrollar también esa creencia o esa fe o esa confianza, necesitas vivir y ahí ya estoy hablando de la fe práctica, pues obviamente, pero necesitas vivir en un constante dependencia de Dios. No estoy diciendo ser flojo, sino depender de Dios en las cosas que ha provisto. Mm. Hoy hablaba con mi jefe y él me preguntaba qué es lo que hacías antes. Pues me estaban haciendo una evaluación en el trabajo y yo le decía, bueno, antes era misionero. ¿Y por qué cambiaste de trabajo? Bueno, por la necesidad, antes no hacía mucho dinero, fue lo que le dije, pero ahora Dios me proveyó este trabajo y se quedó viéndome porque yo creo que lo que le estaba transmitiendo era que confío en que, no es que yo trabajo ahora 40 horas y yo me mantengo, sino sinceramente confío en que Dios es el que me proveyó ese trabajo, me da la fuerza, me da la voluntad para seguir. Y cuando comenzamos a ver Dios en nuestra vida cotidiana,
yo creo que podemos entender que la salvación es algo real, no es solamente puse mi fe en Cristo, que es como un Dios de barajita. No, Jesús es real, Jesús que existe, Jesús está con nosotros cada día por medio de su palabra, por medio de hermanos, ¿no? Esa idea. Ahí no sé si ya metí otro tema, pero ahí No, estamos. para la próxima. Bueno, entonces ahí estamos. Recuerden, si tú estás escuchándolo, nunca has puesto tu fe en Cristo, pon tu fe en Jesús, que es el Cristo. Entonces serás un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, tienes que amar a aquellos que también son hijos de Dios. Esa es la tarea, pues. Sí. Que el Señor les bendiga.